¿Tienes más de 50 años? 6 movimientos japoneses que alivian la presión abdominal, y tú también deberías hacerlos. Mia se despertó en medio de la noche, con la sensación de que algo presionaba dentro de ella. No fue dolor, fue peor que eso. Era un peso, una presión constante en la parte inferior de su abdomen que la hacía doblarse, incapaz de respirar por completo. Se puso de pie lentamente, temiendo que cualquier movimiento brusco empeorara la sensación de asfixia. La habitación estaba a oscuras, silencioso, y ella, sola, sentía como si su propio cuerpo se hubiera convertido en una prisión. A sus 54 años, Mia ya lo había probado todo: tés, senderismo, dietas restrictivas, masaje. Nada funcionó. La presión abdominal siempre regresaba, a veces durante el día, mientras trabaja, otras veces por la noche, privándole del sueño. Y con ello llegaron los gases, la hinchazón que la hacía parecer embarazada de 6 meses, y ese cansancio inexplicable que le impedía vivir con ligereza. Esa noche, mientras se arrastraba hasta la cocina en busca de agua, se dio cuenta de algo terrible. Estaba perdiendo la esperanza. Mia vivía en una gran ciudad, donde el ritmo acelerado no perdonaba a nadie. Trabajé en una oficina tranquila, ocupé números e informes, y llegué a casa exhausto. Pero el cansancio que sentí no procedía del trabajo. Vino desde adentro, de un cuerpo que parecía luchar contra sí mismo. A la mañana siguiente, cuando se miró en el espejo, vio el reflejo de alguien a quien ya no reconocía. La cara estaba hinchada, los ojos están cansados, y ese vientre abultado, tan desproporcionado con el resto de su cuerpo, le hacía sentir una mezcla de ira y vergüenza. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda real. Mia concertó una cita con una terapeuta corporal llamada Ava, que trabajaba en una discreta clínica ubicada en una calle tranquila de la ciudad. Ava era conocida por diferentes métodos, nada convencional, nada de lo que ofrecían los médicos tradicionales. Trabajó con el movimiento, la respiración y algo que llamó liberación visceral. Cuando Mia entró en la oficina de Ava por primera vez, sintió una mezcla de alivio y desconfianza. La habitación era sencilla, alfombras suaves en el suelo, una luz suave, el olor a lavanda en el aire. Ava era una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño suelto, ojos hundidos y voz tranquila. «Sientes que llevas algo pesado, ¿no?», preguntó Ava, sin siquiera mirar los papeles que había traído Mia. Mia asintió, casi llorando. «Siento como si mi cuerpo ya no fuera mío». Ava sonrió levemente, pero no era una sonrisa de lástima, fue comprensión. «Tu cuerpo lleva mucho tiempo intentando hablar contigo, pero aún no sabes escuchar». Esas palabras golpearon a Mia como un puñetazo silencioso, porque era verdad. Ella había ignorado las señales durante años. La hinchazón comenzó leve y se volvió crónica. La presión en el abdomen que apareció después de cada comida. El gas constante que la avergonzaba en público. El cansancio que la hacía cancelar planes, evitar a la gente, renunciar a sí misma. Ava le pidió a Mia que se tumbara en la alfombra, sin prisas, sin exigencias. «Te enseñaré 6 movimientos simples, pero poderosos. Provienen de una antigua tradición, utilizada durante siglos por personas que entendían que el cuerpo humano está hecho de flujos, y cuando estos flujos se bloquean, todo lo que hay dentro de ti queda atrapado». Mia frunció el ceño. «¿Bloqueado? ¿Cómo esto?» Tu intestino, tus órganos internos, todo eso se mueve, o debería moverse. Pero cuando estás sentado durante horas, cuando respiras superficialmente, cuando comes demasiado rápido o vives bajo tensión constante, todo dentro de ti se detiene. Y entonces comienza la presión, la hinchazón, la sensación de peso. Mia sintió un escalofrío, porque eso tenía sentido, más sentido que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. ¿Y estos movimientos realmente funcionan? Ava la miró seriamente. «Funcionan si lo haces con intención. No es magia, es anatomía, es respeto por tu cuerpo». Mia respiró hondo. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Ava empezó a explicar que estos movimientos no eran ejercicios ordinarios. No hubo estiramientos forzados ni abdominales dolorosos. Eran movimientos suaves, casi meditativos, diseñados para liberar la tensión acumulada en los órganos internos, estimular el flujo linfático y darle al cuerpo espacio para respirar de verdad. La mayoría de las personas mayores de 50 años viven con los abdominales contraídos, dijo Ava, mientras guiaba a Mia hasta la primera posición. Y ni siquiera lo saben. Piensan que es normal sentir presión. Creen que es parte del envejecimiento, pero no lo es. Mia estaba acostada boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Ava colocó una de sus manos sobre su abdomen, justo debajo de su ombligo. «Respira aquí, no en el pecho, aquí». Mia lo intentó, pero se sintió difícil. El aire no descendió del todo. Era como si algo estuviera bloqueando el paso. «Ver»,
dijo Ava con voz suave. Solo respiras a medias, y cuando no respiras profundamente, tus intestinos no se mueven, y cuando él no se mueve, todo se enciende, todo se hincha, todo duele. Esa sesión cambió algo profundo en mí. Salió de la clínica con una lista mental de 6 movimientos y una promesa. Lo haría todos los días, durante 30 días, sin rendirme. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo estos movimientos transformaron la vida de Mía, no olvides suscribirte al canal. Pero lo que Mía aún no sabía era que esos movimientos escondían algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo su cuerpo, sino toda la forma en que veía su propia existencia. En los primeros 3 días, Mía casi se rinde, no porque los movimientos fueran difíciles, eran simples, suave, casi en silencio, pero precisamente por eso dudaba. ¿Cómo podría algo tan ligero resolver un problema tan grave? ¿Cómo podría respirar de manera diferente, mover las caderas en círculos lentos o presionar ligeramente el abdomen para aliviar años de presión constante? Se sintió ridícula. En la mañana del 4.º día, tumbada en el suelo de la sala, Mía miró al techo y susurró para sí misma: eso no funcionará. Pero algo dentro de ella insistió. Quizás fue terquedad, quizás fue desesperación. Ella continuó. El primer movimiento que Ava le enseñó se llamó respiración abdominal profunda con liberación pélvica. Mía debe acostarse boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies separados a la altura de las caderas. Luego, colocaba sus manos en la parte baja de su abdomen y respiraba lentamente, empujando el aire hacia abajo, como si quisiera llenar una vejiga invisible dentro de su vientre. No lo fuerces, permítelo, había dicho Ava. Pero Mía no sabía cómo permitirlo. Estaba acostumbrada a controlar, apretando, manteniendo todo dentro. Al 5.º día algo cambió. Estaba acostada, haciendo el movimiento, cuando sintió un pequeño gorgoteo en sus intestinos. No fue dolor, fue movimiento, vida. Algo que estaba atascado empezó a soltarse. Mía abrió los ojos, asustada. Puso su mano sobre su abdomen y lo sintió nuevamente. Un ligero temblor interno, como si algo dormido hubiera despertado. Ella sonrió, por primera vez en semanas. Pero luego vino el antagonista. No era una persona, fue algo mucho más cruel. Era la propia rutina de Mía. Trabajaba 8 horas al día sentada en una silla incómoda, mirando una pantalla fría. Almorzaba rápido, siempre solo, masticando mal, tragando ansiedad junto con la comida. Bebí poca agua, casi nunca se movía. Y cuando llegaba a casa, me desplomaba en el sofá, demasiado exhausto para cocinar algo. Esa rutina era el verdadero enemigo, y se dio cuenta de ello una tarde cualquiera, cuando llegó a casa del trabajo con el vientre tan hinchado que apenas podía abrocharse los pantalones. Se sentó en el suelo, intentó realizar el segundo movimiento, un suave giro del torso, con las rodillas caídas hacia un lado y los brazos abiertos, pero sintió que su cuerpo se resistía. Era como intentar doblar una tabla de madera. Mía empezó a llorar. Lloró porque estaba cansada. Lloró porque sentía que estaba luchando sola contra algo invisible. Lloró porque, por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que se había descuidado. Ava había advertido sobre esto. Tu cuerpo se resistirá al principio, porque aprendió a quedarse estancado. Es la forma que encontró para sobrevivir a su rutina. Pero si insistes, recordará cómo era antes, cómo era moverse sin dolor. Mía se secó las lágrimas y respiró hondo. Ella no iba a darse por vencida. Al 10.º día sucedió algo extraordinario. Mía se despertó sin presión abdominal. Se levantó lentamente de la cama, esperando sentir ese peso familiar. Pero él no estaba allí. Se tocó el vientre. Fue suave, no hinchado, no rígido. Corrió hacia el espejo. Por primera vez en meses, pudo volver a ver su cintura. El alivio fue tan intenso que tuvo que sentarse. Respiró hondo, sintiendo el aire descender completamente hasta su abdomen, sin bloqueos, sin resistencia. Fue un sentimiento extraño, casi olvidado, la sensación de libertad dentro de tu propio cuerpo. Pero Mía sabía que esto era solo el comienzo, porque el antagonista todavía estaba allí. La rutina no había cambiado. El trabajo siguió siendo el mismo. La comida, la falta de movimiento, todo eso todavía la empujaba de regreso al lugar del que intentaba salir. Necesitaba más de 6 movimientos. Necesitaba una transformación completa. Fue entonces cuando Mía tomó una decisión radical. Empezó a despertarse 1 hora antes, todos los días, sin excepción. Aproveché ese tiempo para hacer los movimientos con calma, sin prisas. Luego prepararía un verdadero desayuno. Nada de pan blanco ni galletas industrializadas. Comí huevos, frutas frescas, semillas, cosas que nutrían, no solo llenaban. En el trabajo empezó a levantarse cada hora, aunque fuera solo para caminar hasta la ventana y respirar. Almorcé lentamente, masticando cada bocado, sintiendo el sabor, permitiendo que mi cuerpo procesara verdaderamente la comida. Y por la noche, antes de dormir, volví a hacer los movimientos. El tercer movimiento fue una suave rotación pélvica, acostada boca arriba,
con los pies apoyados en el suelo. Mía movía sus caderas en lentos círculos, como si dibujara una espiral invisible en el aire. Masajeaba los órganos internos, estimulaba los intestinos y liberaba la tensión acumulada en la zona lumbar. Esta región contiene todas tus emociones reprimidas, había dicho Ava. Ira, tristeza, miedo. Aquí todo se queda estancado. Mía no lo creyó al principio, pero después de unos días de hacer el movimiento, empezó a sentir cosas raras, con ganas de llorar sin motivo aparente, sensación de vieja ira saliendo a la superficie, y luego, un profundo alivio, como si estuviera liberando algo que había estado cargando durante años. Ella empezó a entender. Esos movimientos no solo aliviaban la presión abdominal, estaban desbloqueando recuerdos corporales, emociones almacenadas, traumatismos silenciosos que el cuerpo había archivado en forma de tensión crónica. Al 15º día, Mía regresó a la clínica de Ava. Cuando entró en la habitación, Ava sonrió. «Te ves diferente». Mía asintió. «Me siento diferente, pero también asustado». «¿Por qué?» «Porque no sé qué pasará si sigo. Siento que estoy tocando cosas que han estado guardadas durante mucho tiempo». Ava se acercó y puso su mano sobre el hombro de Mía. «Y lo eres, pero eso es bueno, porque lo que se almacena se pudre, lo que se libera, sana». Esas palabras resonaron en la mente de Mía durante días, y fue exactamente en ese momento que se dio cuenta de algo que nadie le había dicho antes. El verdadero antagonista no era la rutina, fue miedo. El miedo a sentir, el miedo a tocar lo que estaba escondido, el miedo a descubrir que, en el fondo, llevaba años huyendo de sí misma, y ahora, por primera vez, regresaba. Maya no le contó a nadie lo que estaba haciendo, ni siquiera para mis compañeros de trabajo, que se quejaban del mismo dolor y cansancio, ni siquiera a su hermana, que llamaba todas las semanas para preguntarle cómo estaba, ni siquiera a la vecina, que siempre hablaba de dietas milagrosas y suplementos caros. Ella lo mantuvo en secreto, algo solo suyo, porque en el fondo, Mía tenía miedo de que si hablaba a alguien la hiciera dudar. Alguien dijo que era una tontería, esos simples movimientos no curaban nada, que estaba perdiendo el tiempo, y ella no podía correr ese riesgo. Ahora no. No cuando finalmente sentí cambios reales. El 20º día, Mía se despertó sin gasolina por primera vez en años. Se levantó, fue al baño y se miró el cuerpo en el espejo. El vientre era plano, no del todo, pero sí notablemente diferente. La piel ya no estaba tirante. No había ninguna hinchazón dolorosa que la hiciera parecer embarazada al final de cada tarde. Se tocó el abdomen con ambas manos y sintió algo sorprendente, suavidad. La presión desapareció. Mía se sentó en el borde de la cama y lloró de alivio. Pero no era solo el cuerpo el que estaba cambiando, fue la mente. Comenzó a notar patrones que antes habían pasado desapercibidos. Se dio cuenta de que cada vez que comía rápido o bajo estrés, la presión regresaba. Notó que cuando pasaba muchas horas sin moverse, la hinchazón regresaba como una ola silenciosa. Y finalmente comprendió que el cuerpo no era su enemigo. Él era tu aliado, solo estaba pidiendo atención. Ava había enseñado el cuarto movimiento en la última cita. Se llamó liberación del diafragma con presión abdominal consciente. Mía debe sentarse con la espalda recta, colocar las manos sobre las costillas inferiores y respirar profundamente, expandiendo el pecho hacia los lados. Luego, al exhalar, presionaría suavemente el abdomen con las yemas de los dedos, como si estuvieras despertando los órganos internos. El diafragma es el músculo más importante del cuerpo, explicó Ava. Cuando no funciona bien, todo lo que hay debajo se comprime, el estómago, el intestino, el hígado, todo, y luego viene la presión. Mía hizo este movimiento por primera vez y sintió algo extraño, un pequeño clic dentro del cofre, como si algo hubiera encajado. Ella respiró otra vez, esta vez más profundamente, y por primera vez en años, sintió que el aire llegaba al fondo de sus pulmones. Fue una revelación. Había pasado décadas respirando a medias, vivir a medias, sentirse a mitad de camino, y ahora, finalmente, estaba aprendiendo a respirar de verdad. Pero el camino no fue lineal. Al 23º día, Mía recayó. Fue un día particularmente estresante en el trabajo. Reuniones interminables, plazos ajustados. Almorzó frente a la computadora, tragando la comida sin masticar. Bebió demasiado café. Olvidé levantarme. Cuando llegó a casa, la presión había vuelto, el vientre hinchado, peso en la parte inferior del abdomen, la sensación de asfixia interna. Mía se sentó en el suelo de la sala y quiso darse por vencida. No sirve de nada, murmuró para sí misma. Siempre vuelve. Pero entonces recordó las palabras de Ava. Tu cuerpo no es una máquina, tiene memoria, reaccionará al estrés, al miedo, apurado, pero ahora tienes herramientas, úselo. Mía respiró hondo, se tumbó en el suelo y comenzó el 5º movimiento. Fue un giro profundo con estiramiento lateral. Debe acostarse de costado, abrazar las rodillas contra el pecho y luego extender lentamente la pierna superior hacia atrás, abriendo las caderas. Al mismo tiempo, estirarías el brazo superior hacia el lado opuesto,
creando un giro suave a lo largo de la columna. Este movimiento liberó la tensión acumulada en los órganos laterales, hígado, vaso, intestinos, y cuando se hacía con respiración lenta, tenía el poder de calmar todo el sistema nervioso. Mía hizo el movimiento, y lo sentí. Algo se soltó, un nudo interno que ni siquiera sabía que existía. Exhaló lentamente y, junto con el aire, salió la ira, la frustración, el miedo a que nada cambiara jamás. 15 minutos después, la presión había disminuido. No ha desaparecido por completo, pero disminuyó lo suficiente como para que pudiera volver a respirar. Y Mía entendió algo fundamental en ese momento. Esos movimientos no fueron una cura mágica. Eran una práctica, un compromiso diario con tu propio cuerpo. Y cada vez que fallaba, no era porque los movimientos no funcionaran, fue porque se había olvidado de priorizarse a sí misma. El día 28, Mía regresó a la clínica de Ava por última vez. Cuando entró en la habitación, Ava ya estaba esperando. «Te ves radiante», dijo, con una sonrisa sincera. Mía le devolvió la sonrisa. «Me siento vivo». Ava le pidió que se sentara. «Te enseñaré el sexto movimiento, el más importante de todos». Mía se inclinó hacia adelante, curiosa. «Es un movimiento de integración», explicó Ava. «Conecta todo lo que has aprendido. Respiración, liberación, conciencia y movimiento». Ava le pidió a Mía que se pusiera de pie con los pies separados a la altura de las caderas. «Luego, debes doblar ligeramente las rodillas, colocar las manos sobre el abdomen y comenzar a mecer tu cuerpo de lado a lado, muy lentamente, como si estuvieras meciendo a un bebé. Este movimiento imita el balanceo natural de tu cuerpo cuando caminas», dijo Ava. «Pero aquí lo haces con intención, con presencia, y esto despierta todo el sistema linfático, mejora la circulación interna y da a los órganos espacio para respirar». Mía hizo el movimiento y sintió algo profundo, una conexión entre la respiración, el movimiento y la existencia misma. Fue sencillo, pero poderoso. Cuando terminó, Ava puso su mano sobre su hombro. «Ahora lo sabes, y ese conocimiento es tuyo. Eso nadie te lo puede quitar». Mía salió de la clínica ese día con una certeza inquebrantable. Ya no era la misma mujer que había entrado allí hace un mes, pero lo que todavía no sabía era que esa transformación estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca hubiera imaginado, porque 3 días después pasó algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Mía estaba en el mercado cuando lo sintió. Fue repentino, violento, como si algo dentro de ella hubiera explotado. La presión volvió, pero esta vez no fue solo presión, fue dolor, un dolor agudo y cortante que la hizo doblarse en el pasillo entre los estantes de productos orgánicos. Dejó caer la canasta al suelo y se puso las manos en el abdomen, tratando de respirar, pero el aire no bajaba. La gente alrededor empezó a mirar. Se acercó una mujer. «¿Estás bien?». Mía negó con la cabeza, incapaz de hablar. Todo estaba dando vueltas. El suelo se sentía inestable. Sintió un sudor frío correr por su espalda y, por primera vez en semanas, el miedo absoluto se apoderó de ella. Todo volverá. Lo sabía. Nada ha cambiado realmente. Logró salir del mercado y sentarse en un banco afuera. Respirado. Intentó calmarse, pero el dolor no desapareció. Fue entonces cuando Mía se dio cuenta de algo. Ella no había comido nada malo. No me había saltado los movimientos. No había estado demasiado estresado. Entonces, ¿de dónde vino eso? Cerró los ojos y, en lugar de entrar en pánico, hizo lo que Ava le había enseñado. Puso sus manos sobre su abdomen, respiró hondo y preguntó a su propio cuerpo: «¿Qué estás tratando de decirme?». Y llegó la respuesta, no en palabras, pero en imágenes. Se encontró, hace 3 días, en casa de su hermana. Habían discutido. Una vieja pelea sobre temas infantiles no resueltos. Mía había salido de allí fingiendo que todo estaba bien, pero no fue así. Ella se había tragado su ira, atrapado las palabras, mantuvo todo dentro de sí mismo, y el cuerpo estaba pasando factura. Mía abrió los ojos, todavía sentada en el banco, y empezó a llorar. No por dolor, de comprensión. Esa presión, ese dolor, no era solo físico, fue emotivo. Era todo lo que había guardado durante décadas. Y el cuerpo finalmente decía: «No más». Respiró hondo y tomó una decisión. Regresó a casa, se tumbó en el suelo de la sala e hizo los 6 movimientos, uno por uno, tranquilamente, con intención. Pero esta vez, mientras movía su cuerpo, se permitió sentir. Sintió la ira que había guardado desde la infancia. Sintió la tristeza de años de vivir desconectada. Sintió el miedo de nunca ser suficiente. Y mientras lo sentía, lloré. Y mientras lloraba, se movía. 40 minutos después, el dolor empezó a disminuir, no todos a la vez, pero poco a poco, como si cada movimiento estuviera disolviendo capas de tensión acumulada. Cuando terminó, Mía estaba agotada, pero también luz. Se tumbó de espaldas en el suelo, mirando al techo, y susurró: «Gracias». Esa noche, Mía cogió el teléfono y llamó a su hermana. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. La hermana vaciló. «¿Acerca de?».
sobre todo, de lo que nunca hablamos. Hubo silencio. Luego, un suspiro. Todo está bien, hablemos. Y cuando Mia colgó el teléfono, sintió algo extraordinario. La presión en el abdomen desapareció por completo. Se tocó el vientre con ambas manos y sonrió, porque finalmente entendió. Esos 6 movimientos no eran solo ejercicios físicos. Eran portales a emociones reprimidas, recuerdos almacenados, verdades ocultas, y cada vez que se movía, liberaba la misma vida que había estado atrapada dentro de ella. 3 meses después, Mia estaba irreconocible, no solo en el cuerpo, sino en la forma en que habitó su propia existencia. La presión abdominal que la había perseguido durante años había desaparecido por completo. La constante hinchazón era ahora un recuerdo lejano. Los gases, la sensación de pesadez en el bajo abdomen, el cansancio inexplicable, todo eso se había disuelto. Pero lo más impresionante no fue lo que había desaparecido. Eso es lo que había surgido. Mia descubrió una energía que no había sentido en décadas. Me desperté listo. Respiró profundamente sin esfuerzo. Su piel brilló. Sus ojos volvieron a tener vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin motivo aparente, simplemente porque estaba viva. Una mañana clara, Mia regresó a la clínica de Ava, no porque lo necesitara, sino porque quería darte las gracias. Cuando entró en la habitación, Ava ya estaba allí, sentada en una sencilla silla, mirando por la ventana. «Sabía que volverías», dijo Ava, sin darse la vuelta. Mia sonrió. «¿Cómo lo supiste?» «Porque lo entendiste, y los que entienden siempre regresan». No pedir ayuda, pero para celebrar. Se abrazaron. Un abrazo largo, silencioso y lleno de gratitud. Mia se sentó junto a Ava y le contó todo. La recaída en el mercado, la conversación con la hermana, el descubrimiento de que el dolor no era solo físico, y cómo los 6 movimientos se habían convertido en parte inseparable de su rutina. «Ahora hago los movimientos todos los días, no porque tenga que hacerlo, sino porque mi cuerpo lo pide. Es como si hubiera aprendido a confiar en mí otra vez». Ava asintió con una suave sonrisa. Ese es el secreto que nadie cuenta. El cuerpo siempre sabe el camino de regreso, pero solo te lo mostrará cuando dejes de luchar contra él. Esas palabras resonaron profundamente en Mia. Había pasado su vida luchando, contra el tiempo, contra el cansancio, contra tu propio cuerpo, intentando obligarlo a funcionar sin dar nada a cambio. Y el cuerpo, pacientemente, había esperado, hasta que finalmente se detuvo. Escuchar. Y responde. Mia salió de la clínica ese día con silenciosa certeza. Ya no era la misma mujer que había entrado allí meses atrás, doblada de dolor, sin esperanza. Ahora caminaba erguida. Respiró hondo, y sentí cada paso como un acto de libertad. Durante los días siguientes, Mia comenzó a compartir su historia. Primero con la vecina, que siempre se quejaba de hinchazón. Luego con un compañero de trabajo, que padecía constantemente gases y molestias abdominales. Y luego, con su hermana, quien confesó sentir la misma presión constante en la parte baja del abdomen. No hablaba como si alguien estuviera dando un consejo. Habló como un testigo. Sé lo que es despertar sintiendo que tu cuerpo ya no es tuyo. Sé lo que es vivir con este peso invisible, pero también sé que hay un camino de regreso. Y es más simple de lo que piensas. Algunas personas lo dudaron, otros se rieron, pero muchos escucharon, y los que escuchaban empezaron a cambiar. Mia podía verlo en sus caras, en la forma en que la gente empezó a respirar de manera diferente, tocar su propio abdomen con más suavidad, moverse con intención, no con obligación. Y eso la llenó de una alegría que nunca antes había sentido, porque ella no solo se curó, estaba vivo. Una tarde tranquila, Mia estaba tumbada en el suelo de la sala, haciendo los 6 movimientos como siempre, pero esta vez sucedió algo diferente. Sintió una profunda gratitud, no solo por los movimientos, no solo para Ava, pero para todo, por el dolor que la obligó a cambiar, para el cuerpo que nunca se rindió con ella, por el coraje de empezar cuando todo parecía imposible, y por la disciplina de continuar cuando todo parecía demasiado fácil. Terminó los movimientos, se sentó en el suelo y miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía acelerándose. La gente corría, trabajaron, comieron rápidamente, vivían desconectados de sí mismos, pero Mia sabía que ya no era uno de ellos. Había encontrado el camino de regreso, de vuelta a tu propio cuerpo, de vuelta a la vida misma, de vuelta a ella misma. Y ahora sabía la verdad que nadie le había dicho antes. La cura no llega desde afuera, no proviene de pastillas. No proviene de promesas, viene desde dentro. Ven y para escuchar, moverse con intención, para honrar el cuerpo que te lleva cada día. Y cuando finalmente lo haces, el cuerpo responde, con alivio, ligeramente, vivo. Mia respiró hondo, sintiendo el aire descender completamente hasta su abdomen, sin bloqueos, sin resistencia, y sonrió, porque finalmente estaba en casa. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si reconociste un poco de tu propio viaje en Mia,
Suscríbete al canal ahora, porque hay muchas otras verdades ocultas sobre el cuerpo que mereces saber. Y cada uno de ellos puede ser el comienzo de tu propia transformación. La historia de Mia no trataba de 6 movimientos japoneses. Se trataba de escuchar, se trataba de respeto, se trataba de volver a casa, al único lugar donde siempre debiste estar, dentro de ti.